Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarlos en este segundo episodio de este podcast en el cual estamos hablando de los dones espirituales, de los dones del Espíritu, aquí en Primera de Corintios, que es en lista del apóstol Pablo. Es un gusto para mí poder estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Pablo de la Cruz, me acompaña Giovanni Hernández, la hermana Maru Parra, la pastora Jamie Soria, el hermano David Villalobos. Es para nosotros un placer poder estar con ustedes una vez más. El episodio anterior, pues como bien recuerdan, hablamos un poco acerca bueno, que como iglesia pentecostal, pues abogamos por una continuidad en el mover del espíritu, en el mover de los dones, en la llenura del espíritu, en el bautismo en el espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas. También hablamos un poco acerca de qué son los dones, para qué sirven, y para qué están dentro de la iglesia, para qué el Señor nos dio dones como congregación. También hablamos un poco acerca de los primeros tres dones: el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de fe. Y en este segundo episodio pues vamos a continuar hablando del resto de los dones que están enlistados ahí en Primera de Corintios. Si quieren tener la base bíblica, pues pueden ir al episodio anterior y ahí están expuestas las bases de dónde nosotros obtenemos esta lista. Para recordarles, ya no la voy a leer, pero para recordarles, es Primera de Corintios, capítulo 12. Ahí en ese capítulo, en el versículo 7, 8, 9, en el 10 también, ahí van a encontrar la lista de dones. Entonces, vamos a seguir hablando acerca de los dones y justo el siguiente son los dones de sanidades. Y son muy importantes, es muy interesante hablar de esto porque si prestamos atención, las palabras ahí están en plural: dones de sanidades. Entonces, ese es un dato muy importante, ahorita voy a explicar por qué. Los dones de sanidades básicamente, bueno, o sea, hay que hablar un poquito rápidamente del trasfondo, así como de la enfermedad, ¿no? Porque la enfermedad también, como todos los males que corrompen a la humanidad y a la creación, es producto de la caída del ser humano. Entonces hay que tener algo muy en claro: la enfermedad no forma parte del plan original de Dios para los seres humanos. No, la enfermedad no estaba diseñada originalmente para nosotros como humanos. Las enfermedades y la muerte son producto de la caída del ser humano en el huerto del Edén. Pero así como hay muerte y como hay enfermedades, Dios también da una herramienta para poder eh, atacar o tratar o contrarrestar, ¿no?, la cuestión de la enfermedad y la muerte a través de la sanidad, de la sanidad divina, de los dones de sanidades. Encontramos muchos pasajes de sanidades en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estaba siendo atacado por serpientes, ¿no? Y vemos ahí a Moisés levantando una serpiente de bronce, creo que era, o de oro, y todos los que veían, ¿no?, a la serpiente eran sanados, ¿no? Y Jesús mismo usa esa referencia para hablar de su muerte, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Y eso nos habla de la base de la sanidad. La base de la sanidad está en el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo nos da salvación integral y viene a impactar en todas las esferas de la vida humana y también en la parte física, ¿no? Cuando alguien está enfermo y viene a Cristo, esa persona, por el sacrificio de Cristo, gracias al sacrificio de Cristo, también tiene acceso a la sanidad, a sanar. Y esto no contrarresta ni va en contra de la medicina, al contrario, la medicina también es un recurso, una herramienta que Jesús usa para sanar a sus hijos, ¿no? O sea, esto no está peleado una cosa con la otra. Uno puede también sanar a través del uso de medicamentos o de un tratamiento médico. Entonces, ¿cuál es la particularidad de los dones de sanidades en plural? Porque así como hay muchas enfermedades, también Dios puede sanar a todas ellas, ¿no? Y el ministerio de Jesús es una base para eso. Si vamos a Mateo 15:30, 29, 30, vamos a ver cómo Mateo presenta que le llevan a Jesús mucha gente enferma. Y menciona cojos, menciona mancos, menciona ciegos, menciona mudos. Y a todas esas enfermedades, a todas esas personas, Cristo las sanó. Entonces el ministerio de Cristo es una base para la sanidad divina, porque ahí vemos cómo Cristo nunca le negó la sanidad a ninguna persona. O sea, la sanidad está al alcance de todos los que se acercan a Cristo en fe.
como veíamos el episodio pasado, ¿no? La fe de que a lo mejor la fe actúa en el sentido de que a lo mejor no vemos, no es algo lógico, pero sucede. Yo tengo fe en Cristo. No es una fe en que me pueda sanar, o sea, no es una fe en lo que Él hace, sino una fe en quién es Él, ¿no? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? El objeto de nuestra fe debe ser Cristo, ¿no? Y cuando ese es el centro de nuestra fe, entonces la sanidad puede actuar, ¿no? Y puede efectuarse. Entonces los dones de sanidades pues nos muestran este amor del Señor. O sea, Cristo nunca sanó a nadie como de forma altruista o para pavorearse o pavonearse, no sé cómo es esta palabra, ¿no? Como, sí, como para mostrarse orgulloso, ¿no? Como de, uy, yo sano a todos, ¿no? Órale, tráigame a todos, yo los Pavo, sano, ¿no? como el pavo, Cristo, pavonearse. como un pavo, pavonearse, exactamente. Muchas gracias, hermana. Entonces Cristo sanaba por amor. Entonces, de esa misma forma, en ese contexto es que actúan los dones y actúa el don de sanidades, los dones de sanidades en contextos de amor. Cristo quiere sanar, ¿no? Pero a veces, y aquí también entra un dilema, ¿no? Entre la voluntad, la soberanía de Dios y nuestra fe. Porque si bien es cierto que la sanidad no forma parte del diseño original de Dios, a veces, el Señor usa las enfermedades para tratar con sus hijos. Entonces, cuando uno está enfermo y uno en fe y no sana, deberíamos un poco cambiar nuestra actitud y nuestras preguntas hacia Dios, ¿no? Y decirle, Señor, con esta enfermedad, ¿me quieres enseñar algo? ¿Qué quieres tratar conmigo con esta enfermedad, ¿no? Si interpretamos el aguijón de Pablo como una enfermedad física, como que cobra un poquito de sentido, ¿no? A lo mejor a través de esa enfermedad física, hipotéticamente hablando de Pablo, del apóstol, Dios quería tratar con él la dependencia hacia él, ¿no? La dependencia en Dios. Entonces, a lo mejor puede ser el caso de ti que estás escuchando esto, ¿no? Estás enfermo, viene un evangelista, ora por ti y no sanas, a lo mejor Dios quiere tratar cierta área en tu vida. Pero Dios, esto quiero que quede muy claro, Dios siempre quiere sanar a aquellos que se acercan en fe a Él, siempre. Entonces los dones de sanidades nos muestran el corazón de amor de Dios y también nos muestran cómo debe ser nuestra fe en Él, no en lo que Él hace, porque de hacerlo Él lo hace, pero nuestra fe debe estar en Él, en quién es Él, en su persona, en su sacrificio, en su obra. En eso debe estar nuestra fe y entonces el don de sanidades comienza a moverse y comienza a actuar. Entonces, eso es una parte muy importante de los dones de sanidades. La gente sigue sanando. Hay milagros de sanidades. Hace poco personalmente vi una sanidad, ¿no? Ministrando, orando. Una chica sanó de sus rodillas, ¿no? Entonces, las sanidades siguen ocurriendo, sigue siendo vigente, siguen siendo vigentes estos dones de sanidades, ¿no? Todo siempre y cuando pues esté sometido al ejemplo bíblico, ¿no? Y no empecemos como a pervertir el don como tratando de volverlo entretenimiento o una atracción de circo, ¿no? O sea, siempre se mueve el don en un contexto de amor y en un contexto de fe. Y eso es lo referente a los dones de sanidades. Entonces, pues vamos con el siguiente don y pues yo le voy a pedir a mi hermano David Villalobos que nos platique un poco acerca de cuál es este siguiente don en la lista ahí del apóstol Pablo. Sí, claro que sí, hermano, muchas gracias. Mire, yo les quiero compartir del don de milagros. Este don va más allá de, como se comenta, más allá de las leyes de la naturaleza. Es algo que Dios hace. Déjenme comentarles, primeramente, de dónde proviene este don. Ujú. Ok. Este don, el don de milagros es más amplio y abarca fenómenos, como les comentaba, de la naturaleza. Son hechos que anulan o contradicen las denominadas leyes de la naturaleza. Este don, como ya lo hemos mencionado, pues es para edificación de la iglesia y como lo comentaba mi hermano Pablo, se mueve por fe, bajo la soberanía del Espíritu Santo, que dice en Corintios 2, Primera de Corintios 12:11, como Él quiere. Este don, podemos citar algunos, donde, se ha, ¿cómo se llama? Donde, perdón, donde
¿Dónde se ve más este don? Pero antes que eso, déjenme comentarles su definición. Su definición viene del griego dunamis, que significa poder, fuerza o habilidad. Y su raíz etimológica viene de dinamita, o sea, el poder de Dios activo y dinámico y eficaz para las obras que él hace, como cuando abre el mar rojo, como cuando podemos citar esos pasajes en la Biblia donde habla de este don. Por ejemplo, en Éxodo 14:21, donde habla el Mar Rojo, como les comentaba, y como en este pasaje vemos cómo Moisés, Dios le da este don para hacer el milagro de abrir el Mar Rojo. Entonces aquí podemos ver cómo Dios se mueve en ese poder más allá de una sanidad, a diferencia del don de sanidades, como lo comentaba mi hermano Pablo. Pero algo que me llama mucho la atención, porque pues como bien dice mi hermano Pablo, estamos estudiando, somos estudiantes, y pues ahora sí que el estar investigando, el estar viendo cómo esos dones siguen vigentes. Y déjenme comentarles este hecho, así como Felipe el Evangelista fue registrado allí en Hechos, donde él es transportado literalmente a otro lugar, como dice Hechos 39:40. Vemos en la actualidad, o vemos ya en esta era actual, como David Dupleix es conocido como donde se manifiesta este don de milagros. Él estaba reunido con otros hombres orando, haciendo oración estaban en un jardín en la casa de un amigo. Entonces, a él el Señor le dice, el Espíritu Santo le dice que vaya a tal lugar porque está un enfermo y necesita que oren por él. Entonces él toma su sombrero, da la vuelta y al segundo paso que da es transportado literalmente a 2,5 kilómetros de donde él estaba. Y los hermanos que estaban con él llegan después, minutos más tarde, y le preguntan, oye, ¿cómo es que llegaste tan rápido? Pero no es otra cosa que el don de milagros, o sea, el don que Dios nos da para realizar este tipo de hechos que Dios hace para la edificación, como bien lo comentamos, pues de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues no quiero abarcar un poquito más, o creo que es más o menos la esencia del don, y pues es lo que les puedo compartir con respecto a este don, ¿ok? Excelente. Concisos y conciso y concisos, dicen por ahí, ¿no? Sí, así es. Ok. Tremendo. Sí, no, no, no. El don de milagros, yo creo que es de los más llamativos, ¿no? En ese sentido, porque rompe con las leyes de la naturaleza o Dios usa esas leyes conforme a su voluntad, ¿no? Para mostrar un hecho portentoso. Eh, Vivir pero, en o lo sea, sobrenatural. sobrenatural. No, no quiero tampoco como romantizar un poco el don, pero hay gente para la que a veces hasta vivir, ¿no? Un día con cierta cantidad de dinero, ¿no? Es un milagro, ¿no? O sea, como están los salarios en nuestro querido país, ¿no? O sea, a veces mantenerse ahí, ¿no? Llevando alimento todos los días a la mesa, hasta eso es un milagro. Eh, pero muchas gracias, hermano David, por toda la información. O sea, no solo quería apuntalarlo como para el hecho de que, como la experiencia de Elías, ¿no? O sea, a veces queremos como el portento gigantesco, pero a veces hasta el detalle de Dios, así, el detallito chiquito, también es un milagro de su parte, ¿no? Entonces, pues ya terminamos, por así decirlo, la primera vuelta de dones, ¿no? Vamos con la segunda y vamos a hablar un poco acerca de los siguientes dones. Ya vamos un poquito más de la mitad de la lista, entonces pues voy a pedirle a Giovanni, ¿no? Que nos hable de cuál es nuestro siguiente don. Ah, qué babito. Ahí te va. El otro don que vamos a ver es el don de profecía. Este don es súper genial, pero también muchos los ocupan para distorsionar la palabra de Dios, ¿sale? Eh,
hay tres puntos muy importantes en este don de profecía que cuando nos estaba explicando la maestra acerca de este don, y yo me quedé así, wow, no había podido imaginar que, de qué se trataba este don. En la iglesia a veces se mueve este don de profecía, pero a veces no sabemos que este don conlleva a tres series de palabras que debemos entender primeramente para saber ciertamente si es un don de profecía o no. Eh, el primero, una de las de los del de que conlleva o que son parte de este don, el don de profecía debe de llevar una edificación. O sea, que la profecía sea de edificación para la persona que se está dando la profecía o para la iglesia en general. ¿Sale? Entonces, muy importante, la profecía la vamos a distinguir porque debe de tener que una edificación. Ese es uno de los puntos principales. Otro de los puntos igual que la profecía va a tener una exhortación, pero la exhortación no es un regaño, como todos sabemos. Ay, que ya me van a exhortar, ¿no? Seguramente te van a regañar, te van a llamar la atención, te van a latigar, o sea, muchas ideas que nos hacemos en la cabeza, pero al momento que ahorita estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, estamos entendiendo las palabras que realmente son, estamos entendiendo que exhortar no es eso, ¿no? Exhortar viene como para instruir, para acomodarte en el camino, para volverte a enderezar. No es un regaño, no es algo que tú estés haciendo, no, 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 no. Es algo de enderezar, es algo de que la exhortación te conlleve a que vuelvas al redil, a que te endereces de lo que estás haciendo. ¿Sale? Entonces, estamos viendo que la palabra profecía, aparte de que edifica, también nos exhorta con amor, con cariño, nos vuelve al camino. ¿Sale? Entonces, otra de las cosas eh, eh, es que también el exhortar también mm, es como amonestar o instar, pero de una forma con amor, a que tú hagas lo correcto. Y otra de las palabras igual que debe también de ser, que la profecía también nos da lo que es consolación. O sea, y la consolación que nos da a nosotros, pues nos va a dar esa fortaleza, ¿no? En medio de lo que nos están diciendo de la profecía debe de llevar esas tres partes, esas tres frases, esas tres ideas. Si una profecía a nosotros nos llega y nos empiezan a regañar, o empiezan a exhibir a la persona, a decir, no, es que Dios me dijo que no debes usar ese pantalón, o es que Dios me dijo que estás haciendo esto, o que Dios me dijo que me des todo tu dinero, o es que Dios me dijo muchas ideas no es una profecía de parte de Dios. Tenemos que entender esa parte. Dios nos habla, pero sí nos dice, ¿sabes qué? La profecía debe de llevar esto. Debe llevar la edificación, la exhortación y la consolación. Entonces, es muy interesante saber esta parte de la profecía. Quizás no lo habían escuchado, quizás no lo sabían, pero ahí se los dejo para que también le echen una checadita. No se queden con lo que le estamos diciendo, busquen, pero es algo interesante. Cuando tú te metes en la palabra de Dios y empiezas a estudiar esto, wow, te das una impresión que Dios empieza a hablar a tu vida, ¿vale? Eh, y Dios te va a hablar, ¿sale? No te dejes llevar por comentarios, no te dejes llevar por ideas, no, no, nada. La palabra de Dios está escrita y nos enseña aquí a distinguir la profecía correctamente, ¿sale? Amigo Pablo, pues te dejo, va, con lo que sigue. Sí, sí, ven, dicen, bueno, es muy interesante tener esta verdad en mente, ¿no? Que la palabra profética más segura, pues es la misma palabra, ¿no?
la misma palabra de Dios. Y bueno, es un poco lo que ya hemos hablado un poco con el don de ciencia, ¿no? A veces se malentiende cuál es el uso. Entonces con la profecía pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero más adelante en este episodio vamos a hablar un poquito acerca de estos malos usos que a veces hay de qué sí es profecía, qué no es, ¿no? Pero más adelante vamos a extendernos un poquito en eso. Pero vamos con el siguiente don. Gracias Giovanni. Entonces vamos a dejar, ¿no? que nuestra hermana Jamie pero sí, nuestra hermana Jamie Sí, soy nos yo. comparta cuál es el siguiente don que vamos a hablar. Sí. Gracias, hermana. Adelante, Gracias. adelante. Gracias, Pablito, y gracias, Giovanni, porque pues realmente el don que ahorita vamos a hablar, también tiene que ver con lo de la profecía y es el discernimiento de espíritus. Y fíjese que es muy interesante porque la palabra griega diacriseis, ¿verdad? Que es, bueno, punto diacriseis neumaton, ¿verdad? Nos habla de discernimiento de espíritus y la palabra diacriseis se define como discernir, discriminar o distinguir. Aquí sí se necesita la discriminación, ¿verdad? Aquí sí es necesario usarla. ¿Por qué? Pues porque se necesita juzgar, ¿verdad? O discriminar de dónde viene, distinguir de qué espíritu viene lo que se oye, lo que se habla. Y este discernimiento, ¿verdad? Involucra la formación de un juicio y tiene relación con la palabra que se usa para juzgar la profecía. Por eso decía yo que, pues, Giovanni, nos dio la introducción también para hablar un poquito sobre la importancia de discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Y fíjense que primero de Juan 4:1 nos dice que no debemos de creer a todo espíritu, sino que debemos de probarlos. Entonces, fíjense que este don es muy necesario y es muy importante dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque como seres humanos, como seres emocionales, ¿verdad? A veces podemos dejarnos llevar pues por la emoción o podemos dejarnos llevar, ¿verdad? Por lo que escuché, por lo que vi, por lo que supe. Y puede levantarse esto que decía nuestro hermano Giovanni, de que alguien esté dando una profecía, esté dando una palabra, y qué importante es que este don esté presente, por eso está clasificado en los dones de revelación, porque nos da una información sobrenatural que no viene de la mente humana, que no viene de incluso de lo intelectual o de lo mucho que estudies, sino que viene de Dios. Y fíjese, todo ser humano tiene un discernimiento natural. ¿Por qué? Pues porque podemos distinguir, aún la gente que no es cristiana, ¿verdad? Que no tiene a Cristo en su corazón, puede distinguir cuando algo pues no es bueno, puede distinguir las circunstancias, el comportamiento de otras personas, y eso se le llama la conciencia natural, y que pues de ahí no podemos confiar mucho de ella. ¿Por qué? Pues porque carece, ¿verdad? De, sus juicios morales carecen de valor. Entonces, pues este discernimiento natural, pues no nos debemos de confiar mucho. Está el discernimiento intelectual y este verdadero discernimiento, pues no proviene de una mente natural, sino de una mente que ha sido renovada por Cristo. Entonces, este discernimiento pues tiene que ir desarrollándose y va creciendo a manera que nosotros tengamos esa comunión y el estudio de la palabra de Dios. Entonces, todo creyente, todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo puede tener este discernimiento. ¿Por qué? Pues porque vamos, lo vamos adquiriendo y va creciendo con el conocimiento de la palabra y la comunión. Y también podemos ver o hemos escuchado acerca de un falso discernimiento espiritual. Ustedes saben que el enemigo siempre le ha gustado imitar, ¿verdad? Lo que Dios hace, siempre le ha gustado, pues por eso es falso. Y recordemos un poquito en Hechos 16, ¿se acuerdan, verdad? De esta jovencita en Filipos cuando Pablo, ¿verdad? Y Silas están predicando y sale esta jovencita divina que pues trabaja para sus amos y ella comienza a dar voces y a gritar, ay, bien, ellos son siervos del Altísimo y comienza, ¿verdad? Ahí a gritar. Aparentemente uno puede decir, ay, ¿cómo tuvo ese discernimiento? Pero esto es un falso discernimiento.
Y hoy en día puede presentarse, yo no sé a cuántos de los que nos escuchan, de los que nos ven o de nosotros mismos, nos ha tocado que como hijo de Dios vas caminando en la calle y de repente alguien sale y te quiere agarrar a palos y te empieza a insultar y te empieza ahí a decir cosas y dices, ahora, ¿por qué me está pasando esto, no? Porque pues pareciera que esa persona que está ahí caminando, ¿verdad? Distinguió algo que tú tienes, pero esto es una imitación fraudulenta del diablo, ¿sí? Porque no viene de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta que el discernimiento de espíritus, que viene de Dios de una manera sobrenatural, ¿verdad? Es la capacidad de un creyente, ¿verdad? Que puede distinguir y que viene de Dios y puede distinguir cuando algo viene de Dios y algo viene de Satanás. Y vamos a darnos cuenta que hay tres clases de espíritus: el espíritu del ser humano, o sea, el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Entonces, cuando en la iglesia comienza a haber un mover de Dios, y regresando en este caso a la profecía o a una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, ¿verdad? Eh, el que este don de discernimiento de espíritu esté presente es muy importante. Se puede decir que él actúa como en el papel de un policía. ¿Y qué hace un policía? Pues un buen policía está para protegernos, ¿verdad? Un buen policía está para luchar contra aquellos enemigos. Y entonces eso es lo que hace este don, ¿verdad? Está ahí como ese policía que está cuidando, que está distinguiendo, ¿verdad? Así que pásele usted sí, pero usted no. Entonces, es muy importante que este don de discernimiento de espíritu, que es muy útil, que es muy necesario cuando se están ejerciendo los demás dones, pues pueda ser ese filtro, ¿sí? Pueda filtrar lo que sí viene de Dios y lo que no. Entonces, en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Giesi se presentó de nuevo ante su amo, ¿verdad? Y Eliseo pudo discernir su espíritu deshonesto y por el don de la sabiduría supo exactamente lo que había hecho. Entonces, podemos darnos cuenta qué necesario es hoy en día este don que esté presente en la iglesia. Y cuando Natanael, ¿verdad? Se presenta ante Jesús, él pudo discernir inmediatamente, no solamente el don de palabra de ciencia, sino también de discernimiento, que él era un verdadero israelita, en el cual dice, no hay engaño, no había engaño. Entonces, podemos darnos cuenta que este don de discernimiento de espíritu, pues es una capacidad sobrenatural que solamente viene del Espíritu Santo y permite diferenciar entre el bien y el mal, y identificando si hay una influencia, pues, de Satanás. Incluso también podemos, verlo cuando hay una enseñanza. También si esa enseñanza, si viene de Dios o no proviene de Dios, porque hoy en día, hermanos, pues pueden levantarse muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, y la Biblia nos habla acerca de que en los postreros tiempos, ahora sí que en estos días, pues puede haber mucha gente que se levante, ¿verdad? Para mal enseñar a la iglesia, que distorsiona la palabra de Dios, y qué importante es que este don esté presente para que pueda, ¿verdad? Ser ese filtro, pueda estar como ese cuidador y poder también proteger, ¿verdad? La grey de Dios. Entonces es un don específico para una ocasión específica. Eso es muy importante también decirlo porque no se puede dar un mal uso, ¿verdad? A lo mejor, que haya gente que pueda servirse de, y mucha gente puede servirse de los dones, ¿no? A lo mejor, a ver, que alguien le diga a otro hermano, a ver, me puedes decir, no sé, algo propio, o la otra persona, ¿verdad? También pueda, pues hacer un mal uso de esto. Entonces, hermanos, qué importante es que en el mover de los dones, en el mover del Espíritu Santo, y cuando estamos escuchando una profecía, una palabra, ¿verdad? Podamos orar a Dios y pedir ese discernimiento y ese don se haga presente. Gracias. Así es,
Hermana, muchas gracias. Qué importante, ¿no? También es la discriminación. Esta es discriminación buena, ¿no? Podríamos decir. Sí Y es. pues es muy importante para discernir justo, ¿no? Como es un filtro, ¿no? Es un filtro que permite o no el pase de ciertas enseñanzas, palabras, ¿no? Hay gente que se excusa, ¿no? Detrás de la frase, así dice el Señor, ¿no? Es que el Señor que andaba diciendo nada. Entonces, vamos con el siguiente don, hermana Maru, y pues vamos a hablar un poquito, vamos a agilizar un poco la conversación, ¿no? Claro que Para sí, que podamos mencionar los dones, ¿no? Que nos faltan. claro que sí. Gracias. Bueno, pues para todos nuestros oyentes, compañeros, ¿cómo hemos sentido todo este tiempo con lo que hemos estado aprendiendo acerca de los dones? Y ahorita viene una parte esencial en donde en muchas iglesias a veces se ha cuestionado la diversidad de lenguas. ¿Han escuchado acerca de esto, de cómo? ¿Verdad? Pero nosotros somos pentecostales y sabemos que el mover del Espíritu Santo llega al creyente. Y es importante también nosotros conocer acerca de qué son los dones de la diversidad de lenguas. Y aquí me gustaría llevarlos a el libro a la primera carta de Corintios, capítulo 14. Solamente voy a mencionar algunos versículos para que entendamos qué es la diversidad de dones, de lenguas, perdón, diversidad de lenguas. Y bueno, primera de Corintios 14 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El versículo 4 y 5. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la edificación, para que la iglesia reciba edificación. 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y bueno, es necesario nosotros entender que cuando nosotros hablamos en lenguas, Dios nos las da, Dios nos permite esa relación con Él y hablar en un idioma que no es nuestro. Muchos de nosotros podemos decir, ah, bueno, es que yo hablo en inglés y voy a empezar a orar en inglés. Eso no es don de lenguas, eso no tiene nada que ver. Es una lengua que yo no conozco, que solamente el Espíritu Santo puede interpretar y que hay dos maneras de poderla entender. Es en lo privado, porque me va a edificar a mí, como lo hemos visto aquí en el capítulo 14 versículo 2, pero también puede ser en lo público, en donde va dirigida este don de lenguas hacia la iglesia y necesita interpretación. Todo tiene que ir acompañado. Ahorita hemos estado hablando de que los dones van unidos. Uno edifica al otro, el otro acerca al otro, el otro aterriza al otro y el otro ayuda al otro. Entonces es necesario entender que cuando nosotros estamos siendo esa conexión entre uno y otro, vamos a utilizar la profecía en este caso, pero tiene que ser una profecía correctamente y tiene que llevar la palabra que glorifica a Dios. Una palabra que no glorifica a Dios es totalmente opuesta a lo que nosotros podemos decir el don de lenguas. Y aquí es importante también que el mover de Dios se conoce desde el Antiguo Testamento. Muchos pueden decir, ¿en dónde se habla de las lenguas en el Antiguo Testamento? Pues déjenme decirles que sí lo hay. Y Joel es el que empieza a manejar que va a venir la promesa en donde nuestros hijos, nuestros ancianos, nuestros siervos, dice, hablarán en otras lenguas, en donde el mover del Espíritu Santo se está hablando ahí. ¿Quién lo empezó también a ejercer y que da testimonio? Isaías, cuando dice que en lengua extraña profetiza.
Así es que todos nuestros oyentes que puedan también tener esa duda, como en muchos casos se ha dicho, ¿en dónde en el Antiguo Testamento viene? Ahí está. Y como decía nuestro compañero Giovanni, hay que investigar. Los invito a que abran su Biblia, que podamos encontrar todos los regalos maravillosos que hablan de los dones y de la diversidad de dones, de lenguas, de milagros, de palabra de ciencia, de todo lo que hemos estado viendo aquí, que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento y ver cómo el cumplimiento llega con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar? Que los dones nos llevan primeramente a glorificar a Dios, a edificar nuestra vida, a hacer esa construcción que nos lleva a entender el proceso del por cual nosotros atravesamos cierto tipo de situaciones y que a través de esa relación con nuestro Paracleto vamos a entender por qué Dios nos permite eso, cómo vamos a orar más directamente, vamos a entender que el Señor está usando nuestras vidas para que nosotros encontremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que tengamos esa respuesta que a veces cuando nosotros estamos orando y no sabemos lo que estamos orando, no sabemos lo que estamos pidiendo, pero dice que el Espíritu Santo es el que intercede por cada uno de nosotros. Y es cuando entonces llega la presencia de Dios a nuestras vidas. Algo que también es importante reconocer que cuando yo quiero pedirle al Señor, Señor, dame el que yo pueda tener esa evidencia de hablar en lenguas, no es lo correcto. Yo tengo que pedir, Señor, llena mi vida, lléname de tu presencia y entonces es cuando va a venir la llenura del Espíritu Santo y la evidencia va a ser, voy a hablar en otras lenguas. Porque muchas veces podemos encontrar que la gente se frustra porque dicen, es que yo paso y oran por mí y yo no puedo hablar en lenguas. Y es que la petición que se hace es, yo quiero hablar en nuevas lenguas. Señor, dame una lengua para que yo pueda hablar. Y eso a veces frustra a la gente, porque estamos pidiendo la evidencia antes que llegar a la presencia de Dios. Y eso es lo importante. Señor, llena mi vida, yo quiero conocerte. Señor, yo anhelo tu presencia en mi vida. Y entonces va a venir la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Podemos ver ahí a Pedro. Pedro, aquel rebelde, aquel que se levantaba y a veces decían, ¿y tú de dónde sales, no? Y cómo en el cumplimiento del día de Pentecostés dice que había varones de todas las ciudades, de todos los pueblos, con todas las lenguas que había ahí, y se sorprendieron cuando llegó la llenura del Espíritu Santo ahí en ese lugar. ¿Y quién Dios utilizó? A Pedro para decir varones hermanos, ¿verdad? Para unificar y para poder entender qué es lo que Dios estaba haciendo ahí, el cumplimiento de la promesa cuando el Señor dijo, no se vayan de aquí. Esperen a que llegue la llenura del Espíritu Santo. Y esa es una invitación que todos nosotros necesitamos cada día. Estemos expectantes de pedir la llenura del Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas. No nos espantemos, que no nos dé miedo. No pidamos el hablar en nuevas lenguas. Cumplamos el propósito de ser llenos de la presencia de Dios y va a poder llegar la profecía y va a poder llegar el discernimiento. Y vamos a poder ver el don de milagros y vamos a poder entender el don de ciencia y el don de palabra y todo va a complementarse en nuestra vida. Ustedes y cada uno de nosotros hemos experimentado de una manera práctica el mover del Espíritu Santo. Que Dios llene sus vidas, que Dios sea el que gobierne en sus vidas, que esa palabra oikodomeo en el glose sea esa edificación que llegue a nuestras vidas que cada uno de nosotros necesita. Yo necesito ser edificada. Cada uno de ustedes necesita ser edificado a través de qué? A través de la presencia de Dios, no a través de lo que venga de parte de alguien que muchas veces también puede corromper lo que es la palabra de Dios. Hemos visto que a veces se maneja el así dice el Señor. Y es algo que nosotros tenemos que entender que no se puede manejar a la ligera. Dios es santo, Dios es soberano y nosotros como hombres, nosotros podemos equivocarnos. Así es que tenemos que tener ese discernimiento. Por eso tiene que ir acompañada la palabra de Dios
con el discernimiento de espíritus, con el don de lenguas y poder nosotros, poder entender que nuestra fe nos va a llevar a esa relación que cada uno de nosotros necesita día con día. Nosotros vamos a poder tener esa evidencia de hablar en nuevas lenguas si lo practicamos, si tenemos fe, si llevamos una relación íntima con Dios. Nos hemos preguntado cuántas veces leemos nuestra Biblia. A veces la tenemos solamente para los domingos, a veces la tenemos solamente para cuando queremos exhortar a alguien. Y déjenme decirles que la palabra de Dios es un regalo que Dios nos ha dejado cada día, cada momento, un devocional, una palabra, un versículo que nosotros podamos compartir. Y eso puede ser el parteaguas para cada una de nuestras vidas. Así es que, queridos oyentes, compañeros, busquemos la presencia de Dios antes que la evidencia. Y la evidencia va a venir por la relación que nosotros vamos a tener con nuestro amado Dios. Sí, el don de lenguas es muy importante porque se le acompaña, o, no, o siempre, es normativo, hermanos. Siempre el don de lenguas viene acompañado de la interpretación, porque igual tenemos que distinguir de la evidencia inicial del don de lenguas. Son situaciones diferentes. Una cosa es cuando uno, como evidencia inicial, recibe esas lenguas, esa glosolalia, que no entendemos, no entiende el hablante ni entiende el oyente. Eh, el caso de hecho es muy particular porque justo las lenguas que se hablaron eran lenguas nativas de personas que estaban ahí y entonces las personas entendían. Pero para nosotros las lenguas, la glosolalia no se entiende, uno no entiende lo que está diciendo y tampoco quien nos escucha entiende lo que estamos hablando. Por eso es necesaria la interpretación de lenguas, porque sin la interpretación, que es el último de los dones que se enlista aquí en Primera de Corintios, sin la interpretación no cumple una función congregacional. Me edifica, porque es lo que Pablo dice en Primera de Corintios 14, me edifica a mí que las hablo, pero no edifico al otro, porque lo dice ahí en uno de los versículos, cómo el que te está escuchando puede decir amén, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo la otra persona va a sumarse a lo que tú estás hablando? Porque el contenido de las lenguas, Lucas, cuando escribe Hechos, en Hechos 2, lo describe como el contenido como las maravillas de Dios, ¿no? Que hablaban las maravillas de Dios. Entonces, si las lenguas son un lenguaje divino, también el instrumento para entenderlas tiene que ser divino. Por eso es interpretación de lenguas, no es traducción. No es que al vocablo que usted habla en lenguas tiene un equivalente en español, en inglés, en latín. No. O sea, cuando hay un mensaje en lenguas en la congregación, el que recibe la interpretación, incluso el mismo hablante puede pedir la interpretación. Y Pablo recomienda eso, que se pida la interpretación. Pero cuando alguien más empieza a tener esta interpretación o a recibir cuál es el significado de todo eso, no recibe el mensaje completo. Puede recibir una idea, cierta palabra o diferentes ideas que a priori tal vez no tienen mucha relación entre sí. Pero entonces ahí actúa la fe, hermanos. El don de interpretación de lenguas también se relaciona con la fe, porque uno en fe las habla. Bueno, uno en fe da la interpretación del mensaje o una parte del mensaje y Dios va complementando mientras uno va hablando. Pero no es que hay un mensaje en lenguas y el intérprete diga, dame chance y descifro cuál es el código aquí y entonces doy el mensaje. No funciona así el don de interpretación de lenguas ni el don de lenguas. Y entonces, cuando hay interpretación, entonces las lenguas se equiparan con el don de profecía, con los propósitos que ya Giovanni nos explicó anteriormente, ¿no? Pero se equipara con el don de profecía y entonces ya el mensaje en lengua ya edifica a la congregación, ya tiene un propósito, ya tiene una intención y ya no solo me edifica a mí personalmente. Por eso don de lenguas y pero hay unos dones en Romanos, hay unos dones, hay otras listas de dones, ¿no? También hay una lista en Efesios y hay una lista en Romanos, aparte de la de Corintios. Entonces, yo le voy a pedir a nuestro hermano David que rápidamente nos mencione cuáles son estos dones, estos otros dones, ¿no?
que se mencionan en Romanos, ¿no? Que los mencione, que tenga ahí la cita y que pues que sea un poco corto, ¿no? No se explaye tanto en todos los dones, no en describirlos a detalle, porque algunos se repiten, sino que los mencione y entonces podamos tener este conocimiento de que no solo es la lista de Corintios, sino que también hay otra lista que Pablo mismo escribe también en otra de sus epístolas. Sí, hermano, muchas gracias. Mire, pasa lo siguiente, les voy a dar la cita, es Romanos 12, del versículo 6 empieza hasta el 8. Dice así, Romanos 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos dones en el versículo 9 dice que sean ejercidos con amor, sin fingimiento, ¿sí? Es como el apóstol Pablo nos menciona que habremos de caminar en estos dones. Este, esta lista de dones empieza con el don de diaconía, que es servicio, ¿sí? Bajo este don de servicio, se desarrollan los demás, como el de profecía. Dice el de profecía así rápidamente, se refiere a declaraciones inspiradas en Dios, hablar bajo la unción divina para edificar a otros. Este don se refiere a creer que la palabra se cumplirá como la persona de Jesús. Un ejemplo podemos ver en este don y podemos ejercerlo en cárceles, en asilos, en proporción a la fe. Quiero comentar que estos dones que menciona aquí el apóstol Pablo son lo que normalmente deberíamos de hacer en la iglesia, lo que hacemos en todo el tiempo. Por ejemplo, dice servicio, les comentaba que está bajo el ministerio de diaconía y significa servir a los demás, pero específicamente en la iglesia, o sea, ya en la hora de hacer las cosas de conforme se mueve la iglesia, ¿sí? Dice que estos dones han sido dotados con una actitud y habilidad de servicio, con ciertas capacidades, como la organización, la ayuda humanitaria, el cuidado de los que son necesitados, administran los recursos económicos, el mantenimiento de las instalaciones y la logística durante los servicios. Asisten y apoyan al pastor en la visitación, organizan grupos pequeños, sirven a la Santa Cena y mantienen la unidad, entre otras cosas, en la iglesia. Este es el don de servicio. El de enseñanza, que es didascalía, es el don para enseñar los estudios bíblicos de parte de Dios en la escuela dominical o en alguna célula. ¿Sí? Su dedicación de este don y constancia dice que debe dedicarse a la enseñanza, como dice Romanos 12:7, que enseña la palabra de Dios con la sabiduría que les es dada por gracia. Ahí entra este otro don que ya le habían comentado a algunos de mis hermanos, como creo que es Giovanni, y bueno, a lo mejor se me pasa, pero este don dice su vida debe de ser íntegra, irreprensible y debe de ser coherente con lo que enseña y cómo vive siendo ejemplo a los creyentes, como dice Tito 2:7. Tiene la habilidad de explicar las escrituras, los misterios de la fe, perdón, y de manera que resulten comprensibles y edificantes a la congregación, como dice Corintios 14:19. El que exhorta en la exhortación, paraclesis, se deriva del verbo paracaleo, que significa llamar a alguien a tu lado. Es la misma raíz que viene de la palabra paraclito, o sea, paracletos. En este caso, el título que se le da a nuestro Dios Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan se refiere al consolador o ayudador. Este don tiene esa parte de exhortar, de animar, de consolar, de estimular en la fe en Cristo. Un ejemplo que tenemos de este don es José, que era conocido por este don, que los apóstoles le dieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación, como lo dicen Hechos. Entonces, vemos que esta parte de estos dones va como más a lo que hace la iglesia
iglesia normalmente, a lo que se debe de estar ocupando junto con los dones que ya mencionaron mis hermanos, como este de dar, con liberalidad, que dice metadidoni. Este don se basa en dar y compartir las bendiciones materiales con sencillez de corazón, preocupación sincera y saber que Dios le ha bendecido en forma especial con el propósito de ayudar a la iglesia. Y pues como mi hermano Pablo ya me puso ahí el tiempo, ay, no es cierto. Por último, quiero mencionar estos otros dos dones, que es el liderazgo de presidir, que es presidir, proistemi, que significa dirigir, gobernar, o estar al frente con diligencia y proteger a la iglesia. Es dar dirección y orientación e influencia dentro de la iglesia. Es el líder en la iglesia, no solo que da órdenes, sino el que asume la responsabilidad de servir a la iglesia. Y presidir no se trata de ejercer dominio o superioridad, sino servir como guía, pastor o administrador con mucho cuidado y dedicación para el bienestar de los demás. Y por último, el de misericordia, que es Eleos, y es el que muestra compasión y activa y se identifica con el sufrimiento ajeno y ayuda a los necesitados con alegría. O sea que cuando nosotros nos preocupamos por los demás y nos preocupamos que estén bien y que están sufriendo, nos hacemos solidarios con ellos y es cuando estamos ejerciendo este don que se nos ha dado. Este don puede ser para los enfermos y ayudar a los pobres de corazón, como lo mencionan los otros, este, dones. Entonces, pues es fascinante, como dicen mis hermanos, conocer a nuestro Dios y saber de qué nos ha dotado, de qué dones nos ha dado, qué regalo nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Es lo que les puedo compartir de esta parte así, pues con el tiempo, porque si habláramos de todo, no acabaríamos ni en horas, yo creo. Bendiciones, Muchas hermano. gracias, muchas gracias por su participación y pues sí, como bien dicen, a veces el tiempo pues se nos va muy rápido, ¿no? Y pues tal es el caso también de este episodio. Gracias a Dios pudimos describir, ¿no? Un poco en detalle, ¿no? Los diferentes dones que hay enlistados tanto en Corintios como en Romanos, que también, como lo dice el hermano David, son más cotidianos, igual de importantes, más cotidianos, pero ambos son muy relevantes para la iglesia. En el siguiente episodio que vamos a hablar, bueno, vamos a hablar un poquito de los malos usos, ¿no? Que a veces hay de los dones, de cómo se malentienden, un poco de los excesos que hay, ¿no? Que los usa para su conveniencia, también un poco de nuestra experiencia personal, ¿no? En el fluir de los dones, para que vean que no es que estemos hablando de esto de una forma lejana, sino que lo hemos experimentado en carne propia. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Les animo a que lo compartan con compañeros, con amigos.